Gracias, doctora María José, por la excelente presentación. A continuación nos acompaña el doctor Mauricio Durán. El doctor Mauricio es médico, neumólogo colombiano, vive en Bogotá y trabaja en la Fundación Neumológica Colombiana y nos va a acompañar con el tema de moda, el asma T2. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en Cartagena y hablándoles sobre un tema que es bastante apasionante. Nosotros en la Fundación Neumológica tenemos un programa de asma que se formó en el 2005 por el doctor Carlos Torres. Yo lo dirijo desde el 2009 y en este momento tenemos alrededor de 700 pacientes. Solo recibimos pacientes con asma moderada y grave. Vamos a hablar del tema de moda, que es la inflamación T2 o cómo reconocer ese paciente que sigue inflamado a pesar de un tratamiento máximo. Hay que decir que no vamos a promocionar ningún medicamento. Vamos a hablar exactamente de la parte científica. Estos son mis conflictos de interés. Aquí está el alergeno. El paciente asmático entra en contacto con la vía aérea y esta célula es clave, la célula presentadora de antígenos o la célula dendrítica. Esta le envía la información al linfocito inicialmente que no está maduro y se vuelve y se transforma en el TH2. Por eso ya no se llama TH2 porque hay otra vía innata que involucra a los linfocitos ILC2. El TH2 es central en la cascada inflamatoria y produce mediadores como lo son la interleuquina 4, que va a producir que las células B produzcan la inmunoglobulina E, y la interleuquina 13, que tiene otro factor estimulante aquí del músculo liso o de la producción de moco, y la interleuquina 5, que va a activar y favorecer la migración de los eosinófilos para inflamar esta vía aérea. Esta es una forma muy sencilla de mostrarlo. Aquí es para mostrarles también la parte innata, que hay 3 tipos de linfocitos, pero la que más nos interesa es el linfocito tipo 2, y miren que tienen los mismos mediadores, interleuquina 4, 5 y 13. Van a actuar también a nivel celular y van a producir toda esa cascada inflamatoria. Entonces, el mejor antiinflamatorio que hay son los esteroides. Los esteroides inhalados actúan a todo este nivel. ¿Cómo se clasifican los pacientes que tienen TH2 alta? Los que tienen un feno entre 30 y 35, los que tienen eosinófilos en esputo en 2% o más, o los que tienen una elevación de la periostina. Miren lo interesante. Estos puntos de corte pueden variar. Si ustedes miran los artículos, hay unos que hablan de 50 de feno, hay otros que hablan de 27, hay otros que ya están hablando de 20. Los eosinófilos también pueden variar, algunos artículos tratan del 3%, la periostina está en 50. Este es el clásico sombrilla de Sally Wenzel, en la cual pone el asma y, muy importante, este punto, el comienzo temprano. El comienzo temprano puede ser inclusive más importante que la atopia o que la alergia. ¿Cuándo le empezaron los síntomas al paciente? Entonces aquí viene el punto de corte. ¿Cuándo es asma de inicio temprano? ¿Será antes de los 40 o antes de los 20 o antes de los 12? Parece que 12 es un buen punto. El paciente que le empieza antes de los 12 años, la enfermedad puede tener más inflamación TH2. Los pacientes que le empieza el asma tardíamente tienen menos inflamación TH2. Miren que nosotros en la clínica, cuando vemos un paciente enfrente,
le preguntamos cómo están sus síntomas, qué tanto se ha exacerbado y cómo está su función pulmonar. Y con eso evaluamos la gravedad y tenemos que mirar qué tan inflamado está para poderlo fenotipificar y escoger el mejor tratamiento para cada paciente. Estos son los diferentes fenotipos de los pacientes que le empieza el asma en la niñez. Miren que la gran mayoría son alérgicos porque reaccionan a las pruebas cutáneas o a la IgE específica y que tienen significancia clínica porque el paciente dice que cada vez que se expone al polvo pues tiene síntomas, se le rascan los ojos, se le tapa la nariz, estornuda o se le cierra el pecho. El asma inducida por ejercicio, el asma que responde a corticoides, eosinofílica, los que son propensos a exacerbaciones, miren que no muchos son severos, o los que tienen obstrucción fija, que es una variante también del asma que no responde bien al broncodilatador. Si el asma empieza en la edad adulta, miren que los fenotipos pueden cambiar, algunos siguen siendo alérgicos. En nuestra cohorte de más de 100 pacientes encontramos que el 50% son atópicos. Miren que aquí entra a jugar papel el asma ocupacional. Cualquier asma que empiece después de los 40 años hay que preguntarse si el trabajo le está causando la enfermedad. Y esto puede ser también de tipo alérgico. Los pacientes tienen inmunoglobulina E específica contra agentes ocupacionales. También puede ser no alérgico, también puede responder a esteroides, puede estar relacionado con la menopausia o ser sensibles a la aspirina y estar empeorando sus pólipos y su asma eosinofílica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que el paciente tiene un fenotipo tipo 2? Que tenga los eosinófilos en más del 3%. Esta es una cohorte que se hizo bastante grande de más de 350 pacientes en Bélgica, que tomaron este punto de 3%, el feno en 27 y los eosinófilos en sangre, miren tan bajos, 188. Aquí también hay una discusión, se está hablando de 300 en general, algunos lo bajan a 150. GINA, las últimas guías de asma severa, ponen en 150 como para tomar todos los pacientes que estén inflamados, que tengan ese fenotipo, pero ya para indicar tratamiento ya lo ponen mucho más alto en 300. Esto lo tomaron en 188 y miremos qué pasó. Les examinaron el esputo en 88 pacientes y encontraron que la gran mayoría, el 55%, tenían más del 3% de eosinófilos en esputo, pero encontraron un porcentaje que no es despreciable neutrofílico, lo definieron con 76%, si tienen 76% o más son neutrofílicos. Si son mixtos, o sea, tienen más del 3% de eosinófilos o más de 76% de neutrófilos, son mixtos. O hay otro grupo que tampoco es despreciable, un 18% pausigranulocíticos, o sea, no están inflamados. Ese grupo de pacientes, los esteroides inhalados, subirles más no vale la pena, inclusive la recomendación es bajárselos. Y ese grupo de pacientes pudieran ser candidatos para otro procedimiento que tenemos, que es la termoplastia bronquial, que es ya quemar el músculo liso en los bronquios muy pequeños para que el paciente no haga tanto broncoespasmo, y hay bastante éxito en ciertos pacientes bien escogidos. En ese grupo de 169 pacientes de Bélgica, miren que encontraron un grupo con TH2 alta y TH2 baja. Miren que les hicieron atopia, les hicieron pruebas cutáneas e inmunoglobulina E específica, les dio positiva en el 70% y no lo escogieron para clasificar los diferentes fenotipos. Escogieron únicamente lo que es el esputo, eosinófilos, el feno y los eosinófilos en sangre. Y si eran concordantes, los dividieron en estos 6 grupos, de acuerdo al comienzo. Para ellos fue más importante el comienzo del asma, cuándo le empezó el asma, a la atopia. Y miren que encontraron que los pacientes que entre 12 y 40 años les empieza el asma, es un grupo grande, 24%, inclusive mayor que estos dos grupos eosinofílicos ya tardíos o de comienzo temprano, y los que no son eosinofílicos también los pueden dividir en estos 3 grupos de acuerdo a la edad de comienzo. Entonces es muy importante individualizar el paciente para saber si está o no inflamado y si es candidato a cierto
tipo de tratamientos. Miren que un gran número de pacientes no los pudieron clasificar ya que eran discordantes los diferentes valores o no le pudieron hacer todas las mediciones. Hay que personalizar, ya hablaron de EPOC personalizado, el asma debe personalizarse también. Ya María José hablaba mucho del diagnóstico porque se hizo un estudio en una clínica de asma con todos los parámetros claros de diagnóstico y encontraron que el 30% de los pacientes que estaban en una clínica de asma no eran asmáticos y seguían en tratamiento con inhaladores todo el tiempo y seguían presentando síntomas. Entonces, muy importante saber qué pacientes estamos tratando, determinar si el asma es refractaria. El asma severa es el asma que no responde al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Esteroide inhalado a dosis alta, con un segundo controlador, idealmente un LABA. Si ese paciente no responde a ese tratamiento, por supuesto que tenga una buena adherencia, que tenga controladas sus comorbilidades. Si ese paciente sigue inflamado, es el paciente candidato a un tratamiento adicional. Entonces, hay aquí la diferencia entre fenotipo, que son características de un paciente, ya sea edad, sexo, obesidad, raza o estado de fumador. El endotipo ya son con los biomarcadores en sangre, IgE, eosinófilos, periostina, citoquinas, en esputo, eosinófilos, neutrófilos, citoquinas, otros como el feno. Entonces, con estas herramientas puede uno clasificar muy bien el paciente si está o no inflamado. Y ya el genotipo, se hizo un estudio con 42 genes en pacientes asmáticos y se encontró que 9 eran los importantes para poderlos clasificar en los diferentes clústeres. Muy importante lo que mencionaban las comorbilidades y establecer si el paciente tiene dermatitis que lo esté empeorando, o pólipos, o rinosinusitis, o reflujo que esté condicionando los síntomas, y definitivamente establecer el tipo de terapia individual a cada paciente. Este es otro estudio que se hizo también para estratificar el asma severa. Miren que los dividen en T2 alto y T2 bajo, y aquí está la estratificación de adherencia y hacen el test que me parece muy interesante de supresión del feno. Entonces, ¿qué les hacen a ellos? Les dan, además de su combinación, les dan un esteroide inhalado aparte, fluticasona 1000 microgramos al día, además de su combinación, y a los 7 días le miden el feno. Si el feno está por encima de 45, entonces este paciente probablemente no es adherente. Estos pacientes que están con T2 alto son los que son candidatos a las nuevas terapias. Entonces, para resumir, el TH2 tiene un alto grado de hiperreactividad bronquial, tiene mayores niveles de IgE, tiene un grado de eosinofilia en sangre y en la vía aérea, puede tener fibrosis subepitelial y tiene expresión del gen de mucina en la vía aérea. Este es un estudio también que se hizo para clasificar. Miren que tomaron lo que es el feno, lo que son eosinófilos en esputo y la dosis de esteroides. Muchos de estos pacientes resistentes reciben esteroides orales y eso es gravísimo, porque el esteroide oral tiene un efecto secundario en el 93% de los pacientes. Entonces, lo primero que uno debe hacer como médico es tratar de quitarle los esteroides orales, bajárselos a lo mínimo posible, idealmente retirarlos. Y aquí las diferentes vías, esta vía es muy interesante, la vía de las alarminas, en la cual hay algunos medicamentos que pueden funcionar. Miren que hablábamos de las citoquinas, la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Aquí hay un medicamento que puede funcionar en ese aspecto. Aquí la interleuquina 13, estos no han dado mucho resultado. Aquí está la que conocemos y con la que contamos en este momento, el omalizumab, para inhibir la inmunoglobulina E. Y aquí vienen las nuevas moléculas en la cual participa mucho el eosinófilo, la interleuquina 5. Y aquí tenemos unos nuevos prospectos de medicamentos que pueden inhibir la prostaglandina D2, que pueden ser importantes o coadyuvantes.
Entonces es muy importante tener en cuenta qué vía es la que está participando en cada paciente y poder escoger el mejor medicamento para cada uno. Aquí lo dividen en atópicos y no atópicos, en si tiene respuesta T2 aumentada con inmunoglobulina E, eosinófilos, feno, edad temprana, comienzo temprano, si son severos desde la infancia o se deterioran, si tienen respuesta T2 por estas características pero de comienzo tardío, o si tienen una mezcla de esto, y aquí aparece la nueva entidad que está descrita, el asma granulomatosa. Resulta que un grupo liderado por Sally Wenzel les hizo biopsia a los pacientes que tenían asma, que no respondían a ningún tratamiento, y encontró que muchos de esos pacientes tenían granulomas, no granulomas dentro de los vasos, no era vasculitis granulomatosa, sino una nueva entidad que se llama granulomatosis asmática, que en este momento pues no hay tratamiento para ese tipo de pacientes. Aquí les traigo esta célula que me parece muy interesante, la célula dendrítica. Miren que hay varias células dendríticas, una está en la vía aérea, otra está en el intersticio, otra está dentro del alvéolo, y esta célula es la que recibe toda la información y la pasa a las diferentes células inflamatorias y puede migrar a los nódulos linfáticos y distribuir esta inflamación para producirla y expandirla y amplificarla. Estos diferentes fenotipos se sobrelapan, unos sobre otros, no hay una respuesta, definitivamente una receta de cocina para que uno diga este paciente está en este grupo y exclusivamente en este grupo. Muy importante la parte hereditaria, el comienzo temprano, la alergia, los fenotipos moleculares para describir exactamente las citoquinas que están jugando papel en esto, y ya la respuesta al tratamiento también nos va a dar una clave. Es decir, este paciente respondió, a pesar de tener este fenotipo o este endotipo, el paciente respondió a esta terapia y ya es algo más definitivo. Y aquí está la sombrilla modificada, pero entonces ya empezando únicamente con el asma tipo 2, y miren que ya no hablamos de exacerbaciones o de BEF1 o de síntomas, sino hablamos de eosinofilia, de periostina y de óxido nítrico exhalado. Así podemos escoger exactamente el paciente, qué tan inflamado está, fenotipificarlo y poderlo dividir en diferentes grupos que van a responder o no a un tratamiento específico. Aquí, para resumir ya un poquito más gráfico, los TH2, la interleuquina 4 va a estimular cuando pasa del linfocito TH2 al TH0 para que se siga amplificando la respuesta. El linfocito T2 es el que va a producir estas dos interleuquinas que son claves para los eosinófilos, los mastocitos, la producción de inmunoglobulina E, la inmunoglobulina 13, ya la mencionábamos como producción de moco, la activación del epitelio, la célula dendrítica, los linfocitos TH0, TH2, la producción de interleuquinas, proliferación de células inflamatorias. Aquí entra juego la inmunidad innata para producir el mismo tipo de interleuquinas y producir la respuesta inflamatoria. La migración de los eosinófilos, que no solo es la interleuquina 5, sino que estas dos interleuquinas también favorecen esta migración hacia el pulmón de los eosinófilos, que son las células efectoras inflamatorias ya finales. Reclutan y amplifican la inflamación y producen inflamación crónica, porque el asma definitivamente es una enfermedad crónica que debemos tratar adecuadamente. Interleuquina 13, el músculo liso, la hiperreactividad bronquial, los efectos, el depósito de colágeno, porque estos pacientes se obstruyen y revierten con el tratamiento, pero cuando ya la cronicidad es tan importante, se va fibrosando esa respuesta y el paciente se hace fijo y muchas veces se puede convertir en EPOC, que es la teoría DOSH, que el paciente asmático se puede volver un EPOC. Esta es la parte de las alarminas, la activación del TH2, las interleuquinas,
y las diferentes vías ya como un resumen de lo que hemos hablado. Como conclusión, el asma es una enfermedad compleja, heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica. Esta inflamación tipo 2 en asma es un subtipo común, caracterizado por aumento de estas citoquinas 4, 13 y 5. Las citoquinas tipo 2, interleuquina 4, 13 y 5, son impulsores claves de las características fisiopatológicas del asma y tienen roles únicos superpuestos en la respuesta inflamatoria, y esta neutralización de las citoquinas específicas pueden intervenir en la fisiopatología y mejorar el pronóstico de estos pacientes y poder controlar otras comorbilidades, por ejemplo la dermatitis, por ejemplo la poliposis. Estos pacientes pueden tener a largo plazo progresión de su enfermedad si no son tratados adecuadamente. Muchas gracias.